Mi nombre es Leticia, soy estudiante universitaria con una pasión desbordante por la vida y un amor inquebrantable hacia mi novio, Fran. Si algo aprendí el año pasado, es que las relaciones no son fáciles, pero cuando encuentras a alguien con quien realmente te sientes cercana, todo parece tener sentido. Sin embargo, últimamente las cosas han estado un poco extrañas en casa. Mi madre encontró a alguien nuevo después del divorcio. Se llamaba Ismael y aunque al principio me costó aceptar la idea de que mi mamá tuviera una nueva pareja, lo conocí y tuve que admitir que incluso me agradaba. Es divertido, amable y realmente se preocupa por mi mamá. Pero aquí viene la parte más difícil. Ismael no solo es el nuevo novio de mi madre, sino también un chico sumamente atractivo. Y cuando digo atractivo, me refiero al tipo de atractivo que te hace cuestionar tus propias lealtades. No pude evitar notar cómo sus ojos se encontraban con los míos, cómo nuestra conversación se volvía más única y confusa. Aunque traté de ignorar la chispa que parecía arder entre nosotros, sabía que no era algo que pudiera pasar desapercibido por mucho tiempo. La verdad es que no sé cómo llegué a este punto. Mi relación con Fran debería haber sido suficiente para satisfacer todas mis necesidades, pero había algo en Ismael que me hizo cuestionarlo todo. ¿Es solo curiosidad o hay algo más detrás? Me encontré en problemas, dividida entre la lealtad y la tentación. Cada vez que Ismael y yo pasábamos tiempo juntos, sentía que la tensión aumentaba. No puedo evitar preguntarme si me estoy inventando esto. La lucha interna es real y mi conciencia parece dividida entre lo que es correcto y lo que deseo profundamente. Pero ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo puede una historia que comienza con amor y felicidad volverse tan complicada en tan poco tiempo? Me pregunto si soy el único responsable de esta confusión o si está pasando algo más aquí. Creía que lo tenía todo resuelto y que mi vida personal iba por buen camino. Ahora me encuentro al borde del abismo, en peligro de caer en un abismo de secretos y pensamientos prohibidos. Por favor, no me juzguen mucho por lo que les digo. A veces la vida nos presenta situaciones y relaciones difíciles, pero las relaciones son como montañas rusas. Nunca sabes a dónde te llevarán. Hace un año, mi novio Fran se sentía bien. Pensé que estábamos construyendo algo duradero, algo que duraría para siempre, pero resulta que a veces la vida tiene otros planes. La historia que estoy a punto de contar trata sobre la traición no solo de mi novio, sino también de mi madre. Sí, admito que suena terrible y me doy cuenta de que cometí un error irreparable. Así que tómate un momento antes de juzgarme. Esto no es una excusa, sino una admisión, y sé que tendré que afrontar las consecuencias de mis decisiones. Nunca pensé que esto sería un problema, pero aquí estamos. En mi defensa, no busco problemas. Solo estaba tratando de hacer frente a la realidad que se estaba formando a mi alrededor. Al principio, mi comunicación con Ismael era muy informal. Saludos corteses, pequeñas charlas en la cocina mientras preparábamos la cena. Pero en algún momento algo cambió. Hubo una chispa,
una conexión que no pude explicar. No sé si es porque ambos tenemos antecedentes similares o si es simplemente una atracción inexplicable. Luego llegó el momento en que hablábamos más a menudo y de forma más íntima. Cada palabra que decía estaba llena de una tensión creciente, lo que solo aumentó mi lucha interna. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la sensación de estar prohibido era como un imán que me atraía hacia algo a lo que sabía que debía resistir. La relación se fue fortaleciendo gradualmente. Estaba constantemente plagada de dilemas morales y emocionales, pero cada vez que intentaba poner fin a la locura, algo dentro de mí me lo impedía. Era como si hubiera caído en un círculo vicioso del que no podía escapar. A medida que avanzaba la relación, la posibilidad de ser descubierta se volvía cada vez más real. Cada vez que entraba en una habitación llena de gente, sentía que los ojos acusadores parecían atravesar mi alma. El miedo a las consecuencias me invadía, pero seguía caminando como si estuviera bajo un hechizo del que no podía escapar. Y entonces, como si el universo estuviera decidido a revelar la verdad, otros empezaron a sospechar. Los susurros, las miradas intensas, y me di cuenta de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. La tensión dramática aumentó y me encontré atrapada en un juego peligroso del que no podía escapar. Hace un año me aventuré en el apasionante territorio del amor. Fran se convirtió en mi primer novio y, desde entonces, cada día que pasa se abre un nuevo capítulo en la historia que llamamos relaciones. Nunca antes había tenido novio, así que al principio fue emocionante y un poco aterrador. Pero con el tiempo descubrí que el amor es un viaje del que nunca quieres bajarte. Fran es tranquilo y cariñoso. Su presencia en mi vida es como un viento constante que aleja toda nube de preocupación. ¿Problemas de pareja? No los tenemos. Él siempre está ahí para escucharme, apoyarme y hacerme sentir amada. A veces me pregunto si nuestra vida podría ser tan perfecta, pero, como suele ocurrir, la vida se complica a su manera. La llegada de Ismael, el nuevo novio de mi madre, inició una cadena de acontecimientos que cambiaron la naturaleza de mi relación con Fran. A pesar de toda la felicidad que Fran me había brindado, había algo en Ismael que me atraía y que no podía describir del todo. Mientras Fran estaba ocupado con sus propios asuntos y su rutina diaria, yo encontré en Ismael una fuente de emoción y complicidad. Nuestras interacciones se hicieron cada vez más frecuentes y, aunque traté de ignorar la creciente tensión, sentí como si una fuerza invisible me arrastrara hacia un territorio peligroso. Cuando mi madre me presentó a Ismael por primera vez, supe que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Un día estábamos sentados en la sala. Mamá tenía esa sonrisa brillante que solo obtienes cuando estás enamorado y, por muy ingenua que fuera, me alegré por ella. Después de todo, mi madre merece encontrar a alguien que la haga feliz después de su divorcio. Cuando Ismael entró por la puerta, supe de inmediato que era diferente. Alto, con una barba bien cuidada y una apariencia aparentemente omnicomprensiva.
No puedo evitar pensar que le sienta bien a mi madre, pero no esperaba que este conocido inocente se convirtiera en una serie de problemas en mi vida. Al principio estaba muy feliz por mi madre. Ella ha pasado por mucho y mi mayor sueño es verla feliz. Ismael parece un buen tipo, con una risa contagiosa y un encanto imperdible. Era guapo en un sentido maduro y experimentado, y tuve que admitir que me sorprendió. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió en mi percepción. Las conversaciones informales en la mesa se hicieron más frecuentes y sus miradas, aunque amistosas, adquirieron un tono diferente. Empecé a notar detalles que eran invisibles a simple vista, como pinceladas aleatorias y conversaciones generales que duraban un poco más de lo necesario. A pesar de mis intentos de negarlo, una chispa se encendió en algún lugar dentro de mí. Mi atracción por Ismael aumentó y lo peor fue que no podía dejar de amarlo. Pensé en mi relación con Fran, mi novio, pero mis sentimientos hacia Ismael parecían anular toda lógica. La tensión aumentó a medida que nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. No pude evitar preguntarme si Ismael sentía lo mismo o si simplemente estaba siendo amable. A veces desearía que las cosas fueran más simples para poder volver a los días en que la vida con Fran no era más que risas y amor. Al principio todo parecía ir bien. Ismael no solo le prestó atención a mi madre, sino también a mí. Caminamos juntos, comimos helado y, en muchos sentidos, empezó a parecerse a mi padre en la vida real. La dinámica familiar estaba cambiando y, aunque al principio me gustó, rápidamente me di cuenta de que algo andaba mal. Las salidas familiares se hicieron más frecuentes y, mientras mi madre estaba radiante, yo estaba en el limbo. Ver a mi madre tan feliz debería haberme hecho feliz, pero en cambio sentí una extraña mezcla de emociones. Culpa mezclada con alegría, confusión con complicidad. Ismael siguió siendo encantador. Su interés por mí parecía sincero. Pero a medida que pasaron las semanas, las líneas se volvieron cada vez más borrosas. Un ligero toque en el hombro se convirtió en algo más, y las miradas llevaban un lenguaje tácito que no podía ignorar. Al principio, intenté restarle importancia. Quizás malinterpreté las señales, pero no podía ignorar la realidad. Las miradas y las conversaciones que se volvían cada vez más personales. Ismael intentó sacar a relucir temas de conversación que fueran de nuestro interés para ambos, como si buscara una excusa para pasar tiempo a solas conmigo. En ese momento, el despertador sonó fuerte en mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Cómo podía mi madre no darse cuenta de la tensión entre Ismael y yo? La situación se salió de control y quedé atrapado en deseos prohibidos. Los viajes familiares, que antes eran momentos divertidos, se han vuelto desagradables para mí. Cada gesto amable que hace Ismael me hace preguntarme si sus acciones significan algo más. Caminar, comer helado y reír se han convertido en una especie de juego peligroso, en el que cada interacción corre el riesgo de cruzar una línea que no debería cruzarse. Intento mantener la distancia,
ser cuidadoso en mis respuestas y evitar situaciones que puedan dar lugar a malentendidos. Sin embargo, Ismael se negó a dejar de intentarlo. Las miradas persistentes continuaron y los roces constantes se hicieron más frecuentes. ¿Cómo puedo solucionar este problema sin dañar mi relación con mi madre? La confrontación es inevitable. Durante uno de esos paseos con su familia, la visión de Ismael se hizo más intensa. En ese momento me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando la realidad. Me enfrenté a la verdad incómoda que había estado evitando. Ismael había cruzado la línea y tenía que detenerlo antes de que la situación se saliera completamente de control. Aunque al principio me sentí incómoda, no podía negar que algo estaba cambiando dentro de mí. La atracción, aunque inicialmente lo negué, empezó a despertar de formas que no podía controlar. Me sentí atrapada. De repente, el pensamiento de la infidelidad se deslizó en mi cabeza como un pensamiento prohibido. No sé cómo pasó. En un momento estábamos compartiendo risas y momentos familiares, y al momento siguiente me enfrenté a emociones que nunca esperé. Ismael, a través de sus habilidades manipuladoras, plantó en mí la semilla de la fantasía. Cada gesto, cada mirada, llena de deseo, encendía un fuego incipiente que amenazaba la estabilidad de nuestra familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que la traición no solo iba dirigida a mi novio Fran, sino también a mi madre biológica. Sabía que lo que sentía no estaba bien, pero la atracción creció incontrolablemente. La adrenalina de la prohibición, la sensación de peligro, todo mezclado en un cóctel emocional que me envió a una espiral descendente. Los momentos familiares se convirtieron para mí en una farsa. Cada interacción con Ismael se convierte en una danza peligrosa, en la que el deseo y la culpa juegan un juego delicado pero peligroso. Mis pensamientos estaban nublados por imágenes y fantasías que no deberían existir, pero estaban ahí, acechando en la oscuridad de mi mente. Aunque sabía que lo que estaba pasando era moralmente incorrecto, no pude evitar cuestionar mis propias decisiones. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Cómo podría sentir algo por el novio de mi mamá? La confusión me rodeó y mi lucha interna se intensificó. Ismael buscó una oportunidad para estar conmigo, para explorar el sentimiento que se había formado entre nosotros. Cada palabra, cada gesto aumenta la presión, y aunque sabía que estaba en un camino peligroso, aún así me dejé arrastrar por la fuerza de la gravedad. Y así, en un momento de debilidad incontrolable, ocurrió. No hay vuelta atrás, la línea entre el bien y el mal se difumina instantáneamente. Fue un impulso irracional, una chispa que encendió un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Recuerdo ese día exactamente. Entré al baño, inmersa en los pensamientos y emociones que se arremolinaban a mi alrededor. De repente me encontré en un rincón con Ismael. Sus ojos me miraron con una intensidad que dejaba claro que había un sentimiento mutuo que no podía ignorarse. No sé por qué reaccioné así, pero cuando sus labios me tocaron, el mundo exterior desapareció por un momento.
fue un momento fugaz, pero suficiente para avivar la llama. Nos separamos apresuradamente cuando recordamos que nuestra madre nos estaba esperando en la sala de estar, sin darse cuenta de la traición que acechaba en la oscuridad. Regresé al baño, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me sentí culpable y avergonzada, pero al mismo tiempo también tenía una extraña sensación de excitación que no podía ignorar. Terminamos la velada mirándonos con miradas de complicidad, sabiendo que lo que acabábamos de hacer era inaceptable. La infidelidad se ha convertido en un secreto compartido, un vínculo secreto que se hace cada vez más fuerte. Robar besos y caricias a escondidas se ha convertido en un hábito peligroso, un baile prohibido que puede destruir las relaciones que tanto valoramos. Me siento incómodo al recordar este capítulo de mi vida, un momento que nunca debería haber sucedido, pero que ahora pesa mucho en mi conciencia. La noche que Ismael pasó con mi madre fue un momento en el tiempo, un oscuro punto de inflexión en la historia que destruyó a nuestra familia. La decisión de dejar que Ismael se quedara en nuestra casa esa noche fue tomada de manera impulsiva, motivada por una combinación de atracción, culpa y un extraño sentimiento de abandono. Mi madre, sin darse cuenta de las sombras que se cernían sobre su relación, abrió la puerta de mi hogar y de mi vida a desastres inevitables. La casa estaba en silencio y la paz reinaba claramente en cada rincón. La oscuridad cubrió el pasillo y la única luz provenía de la lámpara del salón. Mi madre, cansada después de un día agotador, se fue a su habitación, dejándonos a Ismael y a mí solos en la sala. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque intenté concentrarme en la televisión, sabía que algo inevitable estaba a punto de suceder. Ismael se acercó lentamente y su presencia llenó la habitación de energía magnética. No dijimos una palabra, pero nuestras miradas lo decían todo. La atracción, el deseo prohibido, todo está ahí, esperando el momento adecuado para explotar. La primera caricia fue como una chispa que encendió el fuego de la traición. Mientras sus manos exploraban mi piel, la culpa se mezcló con la emoción. Cerré los ojos, tratando de ignorar la voz en mi cabeza que gritaba que esto era algo malo. Pero el deseo ardiente es más fuerte que cualquier razón. Las caricias se hicieron más intensas, los besos más apasionados. En medio de esta oscuridad, la traición se produjo de la manera más dolorosa. La realidad se desdibujó y en esos fugaces momentos fui cómplice de la destrucción de mi propia familia. Cuando llegó la mañana siguiente, me sentí abrumado por la culpa y la vergüenza. Mi madre, sin saber lo que había pasado, saludó a Ismael como de costumbre. La fachada de normalidad permanece, pero por dentro el peso de la traición es insoportable. Cada contacto con mi madre se convirtió en un recordatorio de lo que había perdido, una conexión cortada por mis propias acciones. Ismael y yo continuamos nuestro peligroso baile, pero cada beso llevaba el peso de la culpa. La verdad siempre está al acecho, acechando en las sombras
esperando ser descubierta. Entonces, la burbuja que habíamos creado empezó a colapsar. Las miradas acusadoras de quienes nos rodeaban aumentaron, como si conocieran nuestro oscuro secreto compartido. Cada momento que compartí con mi familia se volvió incómodo. Cada gesto de amor entre mi madre e Ismael me trajo arrepentimiento. No puedo más. La verdad debe ser revelada y él debe afrontar las consecuencias de sus acciones. Pero, ¿cómo puede admitir su traición sin destruir las vidas de sus seres queridos? La lucha interna alcanzó su punto máximo y sentí melancolía. Las revelaciones venideras se desarrollaron de maneras que no podría haber predicho. Un día, mientras estaba en casa, mi madre entró a la sala con expresión seria. Sus ojos mostraban decepción mezclada con dolor. Me hizo sentar, y fue entonces cuando me di cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Mi corazón latía como loco cuando escuché las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Resulta que mamá había estado prestando atención a las miradas generales, los gestos cautelosos y la tensión palpable en el aire. Y luego, en un momento de valentía, me preguntó directamente sobre mi relación con Ismael. Las palabras se atascaron en mi garganta y la verdad amenazó con salir a la luz. Fue entonces cuando mi madre, entre lágrimas, me dijo que había descubierto nuestro oscuro secreto. No puedo describir la sensación de ser descubierta. Vergüenza, miedo y arrepentimiento se mezclaron en una tormenta perfecta. No había escapatoria, no había manera de negar la verdad que ahora se extendía entre nosotros como una sombra que no podía ser ignorada. Mi madre lloró, dolida por la traición de su propia hija. Ismael, que también sufrió las consecuencias, permaneció en silencio con la mirada deprimida. No hay palabras que puedan aliviar el dolor que ha causado. La cruel y cruel verdad ya está ante nuestros ojos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. El enfrentamiento, el dolor y la aceptación de la realidad se entrelazaron en una danza caótica. Mi relación con mi madre quedó destruida. La confianza se rompió a tal punto que no fue fácil reconstruirla. La traición se convirtió en una cicatriz imborrable en nuestras vidas. Ismael, ahora considerado un intruso en nuestra familia, se desvaneció, dejando un rastro de destrucción a su paso. Y yo, enfrentando las consecuencias de mis acciones, luché por encontrar la redención en un mundo marcado por el dolor y la desconfianza. Esta confesión no solo afectó mi relación con mi madre, sino también con mi novio Fran. La verdad salió a la luz, y aunque traté de explicar la complejidad de la situación, la herida de la traición era profunda. Fran, desconsolado, tomó la difícil decisión de poner fin a nuestra relación. Las lágrimas, las disculpas y las súplicas no pueden cambiar el hecho de que he superado límites irreversibles. Las relaciones que tanto valoraba se perdieron en el abismo de las malas decisiones. La vida después de la confesión se convierte en un camino de arrepentimiento y reflexión. Mi relación con mi madre había sufrido y, aunque habíamos intentado reparar nuestras relaciones rotas, la confianza seguía siendo frágil.
Las cicatrices emocionales dejadas por la traición nublaron continuamente nuestra vida familiar. La noche se volvió solitaria y la realidad de las decisiones pasadas pesaba sobre mi conciencia como una roca. La historia que comparto es un poderoso recordatorio de cómo las acciones impulsivas y la búsqueda de emociones pueden conducir a la destrucción de las relaciones más preciadas. La infidelidad no solo afecta a la persona que es engañada, sino que también deja profundas cicatrices en los involucrados. El proceso de recuperación y redención es largo y difícil, y es posible que algunas relaciones nunca se restablezcan. La lección aprendida es dolorosa, pero necesaria. El amor, la confianza y el respeto son frágiles y, una vez rotos, reconstruirlos se convierte en una tarea monumental. Esta historia no pretende justificar mis acciones o mi traición. Esta es una confesión franca y honesta de un capítulo oscuro de mi vida, una experiencia que espero sirva de advertencia a quienes puedan verse tentados por los peligros de la infidelidad. La excitación a corto plazo puede tener consecuencias irreparables, y la tentación de cruzar límites prohibidos puede dejar una huella destructiva. La infidelidad es una elección. Y cada elección tiene consecuencias. Esta historia es mi manera de admitir los errores del pasado, reconocer la realidad de mis acciones y reflexionar sobre el impacto que nuestras decisiones pueden tener en las vidas de aquellos a quienes amamos. La infidelidad no es solo una traición a tu pareja, sino también una traición a ti mismo y a los valores que sustentan una relación significativa. La redención, si es posible, requiere una honestidad brutal y un compromiso sincero de cambiar y aprender de los errores cometidos. Espero que al compartir mis experiencias pueda crear conciencia sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia de la lealtad, la comunicación y el respeto mutuo. La vida está llena de opciones y cada elección que hacemos moldea nuestro destino. Aprendí de manera dolorosa que la infidelidad no es un juego sin consecuencias, es una fuerza destructiva que puede cambiar irrevocablemente las vidas de todos los involucrados. En mi camino de redención enfrenté juicios internos y externos, aprendí a perdonarme a mí mismo y, lo más importante, traté de crecer como persona. Aceptar la responsabilidad es el primer paso hacia la curación. Quiero que esta historia sirva como advertencia y reflexión sobre la importancia de proteger las relaciones significativas que compartimos con aquellos a quienes amamos. La infidelidad puede parecer atractiva en el momento, pero sus efectos van más allá de una euforia pasajera. Quizás a través del arrepentimiento y la aceptación de las consecuencias encuentres el camino hacia la redención y la paz interior. Mi historia no es única y sé que muchas personas pueden haber enfrentado situaciones similares en sus vidas. La empatía y la comprensión son esenciales cuando se trata de temas tan difíciles. Si esta historia conmueve a alguien, espero que inspire reflexión y diálogo sobre la importancia
de cuidar nuestras relaciones y ser conscientes de las decisiones que tomamos. Este es el relato completo de mis experiencias y ahora debo enfrentar las consecuencias de mis decisiones con la esperanza de aprender, crecer y, en última instancia, encontrar la redención en mi viaje hacia la curación.